Hola, bendiciones, ¿cómo están? Un saludo como cada episodio de La Verdad del Eterno para mi familia y mis amistades que siguen estos videos y que me apoyan para yo poder extender, ¿cierto?, el reino de mi Padre a través de las redes sociales. Bueno, La Verdad del Eterno es un canal que básicamente te va a hablar verdades de la Sagrada Escritura profundas, pero que son explicadas de forma sencilla. La idea es que mi mayor deseo es que al oírme tú puedas comprender profundidades, ¿cierto?, de la Sagrada Escritura. Y al ser expuesta de forma sencilla, em, puedas aplicarla, ¿cierto? Y una vez que tú aplicas la verdad que estás recibiendo, que es la verdad de nuestro Padre, se genere esa transformación que va a traer un beneficio para tu vida en el día a día. Bueno, como veníamos hablando la semana pasada, he querido continuar con la enseñanza del mover profético, ¿cierto? Usamos el episodio de Nehemías y la reconstrucción del templo, ¿cierto? Vimos cómo se generó un mover, cómo se generó, cómo comenzó ese mover, ¿cierto? Es con un dabar, con una palabra profética del Padre que genera, ¿cierto?, el mover profético. Siempre va a haber una palabra de nuestro Padre que establecer. Y hoy quiero definir algunos conceptos que utilicé la semana pasada para dejar más claro lo que es un mover profético y, y para ello vamos a hacer un recorrido en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Que es lo que es un mover profético. Entonces, vamos a recordar parte de lo que leíamos la semana pasada en el libro de Nehemías. Esto está en Nehemías, en el capítulo 8, en el verso 1 y 3, ¿cierto? No lo vamos a leer completo porque ya lo vimos la semana pasada, pero quiero centrarme en el verso 1 al 3, donde dice: entonces todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está al frente, ¿cierto?, de la puerta de las aguas, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres, y todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está al frente de la puerta de las aguas. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley, ¿cierto? Y quiero detenerme en esta palabra al comienzo, cuando dice que estaban todos unidos como un solo hombre, ¿cierto? Algo que trae un mover profético es unificar la voz profética. Eso es lo que siempre va a traer inherente un mover profético generado, ¿cierto?, por la palabra profética que es revelada al pueblo del Eterno, ¿cierto? Se va a generar una acción, ¿cierto? Estamos hablando de mover profético, movimiento, ¿cierto? Hay un movimiento, hay acciones que se ejecutan para que ese mover se lleve a cabo, pero antes de que ocurra ese mover vino una palabra profética, ¿cierto?, que trajo la ejecución de ese movimiento a un hombre, a una mujer del Eterno, ¿cierto? Y esa palabra profética vino a ese hombre y a esa mujer. Entonces, le va a tocar a ese hombre y a esa mujer establecer lo que ha salido de la boca del Padre, porque eso es el mover profético. Lo profético es la profecía de mi Padre. ¿Y dónde yo encuentro la profecía de mi Padre? En la Sagrada Escritura. Entonces, yo ahora en esta enseñanza, yo quiero explicarte los conceptos que utilicé la semana pasada y cómo se genera, ¿cierto?, un mover profético y hacer la diferencia entre la profecía del antiguo pacto con lo profético en el nuevo pacto, o sea, hacer la diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento y los profetas del nuevo pacto que vendríamos a ser nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de nosotros?
Entonces, cuando yo hablo de lo profético, ¿cierto? Ya señalé qué es lo que ha salido de la boca del Padre, lo que está escrito, ¿cierto? Lo que está señalado en la profecía, en la Sagrada Escritura, ¿cierto? Eso es lo profético. Y el mover profético es establecer lo que ha salido de la boca del Padre en la temporada en la que nos ha tocado, ¿cierto? Vivir, ¿cierto? Si recorremos la Sagrada Escritura, vemos cómo en diferentes oportunidades ocurrieron moveres proféticos guiados por un Dabar, ¿cierto? A un profeta, ¿cierto? A un rey, donde se le habló, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, donde se generó un mover, se generó un movimiento, ¿cierto? Eh, los movimientos proféticos que tuvimos nosotros contemporáneos, que ocurrieron cuando se generaron avivamientos, ¿cierto? Explosivos en Estados Unidos, en Inglaterra, que yo mencionaba también, ¿cierto? Pero aquí estamos viendo uno que ocurrió con la reconstrucción de Jerusalén, ¿cierto? Donde Edras y Nehemías, ¿cierto? Son llevados por una palabra profética, ¿cierto? Por el cumplimiento incluso de una palabra profética, son llevados, ¿cierto?, a reconstruir los muros y toda esa gente que volvía de Babilonia, ¿cierto?, son traídos, ¿cierto?, a Jerusalén a colaborar con la reconstrucción de su nación, ¿cierto?, que había sido destruida, que había sido devastada. Entonces, vemos cómo está ocurriendo este mover profético en este episodio, donde se comienza a unir el pueblo y hay unidad. Entonces, es un mover profético que me enseña que siempre va a traer la unificación porque dice que estaban unidos como un solo hombre. Entonces la unificación es muy importante en el mover profético porque están todos de acuerdo. Y cuando están todos de acuerdo, las cosas comienzan a fluir, ¿cierto? Comienzan a avanzar, comienzas a ver el fruto de esa unidad porque están hablando todos un mismo idioma, están hablando todos el mismo lenguaje, ¿cierto? El lenguaje del reino. Entonces, eso genera que sucedan cosas. Y eso es el mover profético. Entonces, es mover el movimiento de la palabra de mi Padre establecida por la boca de sus hijos. Porque acuérdate que ¿quién tiene la autoridad aquí en la tierra? ¿A quién se le delegó la autoridad de la tierra, cierto? Es al hombre. Sabemos que se le delegó esa autoridad a Adán, ¿cierto? Adán la pierde por su desobediencia y luego viene nuestro Mashiach, ¿cierto? Yeshua, derrama su sangre en el madero y nos devuelve esa autoridad, ¿cierto? De reyes y de sacerdotes que perdió Adán y del señorío de la tierra. Por lo tanto, cuando yo estoy explicando esto, acerca de lo que hizo Yeshua en el madero, cuando él derrama su sangre, estoy explicando que se nos devolvió esa autoridad. Entonces, muchas veces o en oportunidades tú has escuchado a personas que pueden decir, pero ¿por qué? Si Dios existe, ¿por qué permite que sucedan cosas tan horribles en la tierra? ¿Cierto? ¿Por qué permite la muerte de inocentes? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué no interviene? Bueno, ahí está tu respuesta, porque el gobierno de la tierra se le delegó al hombre y él no puede ir en contra de lo que él señaló. Entonces no puede intervenir porque el que tiene que intervenir en la tierra es el hombre. Entonces el hombre tiene un gobierno y si se le delegó el gobierno de la Tierra al hombre, el único que es culpable de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor a nivel planeta somos nosotros mismos, porque nosotros tenemos el gobierno de la Tierra, por lo tanto, todo lo que ocurra, los responsables somos nosotros, no es el Padre. Entonces, ¿por qué ocurre lo que ocurre? Porque el hombre no obedece las leyes, los estatutos que dejó el Eterno, esa constitución que yo les hablaba, por eso les decía que hoy les voy a explicar los conceptos que yo utilicé para que tú puedas comprenderlos a profundidad. Entonces, si, si, mm, si yo no me alineo a la constitución del reino, ¿cierto?, de mi padre, si yo no me alineo a esa constitución, obviamente me voy a generar
dificultades, porque Él dejó estatutos, dejó leyes para cada área de nuestra vida, y cuando el hombre no sigue esa ley, entonces cae en desobediencia. Por lo tanto, se activan esos juicios. Soy yo el que activa los juicios sobre mí, soy yo misma con mis acciones de injusticia que van a generar frutos, ¿cierto? Van a generar frutos que yo voy a tener que después vivir, ¿cierto? O comer, como yo enseño, comerme esos frutos de injusticia. Entonces, somos nosotros los que generamos las situaciones adversas en nuestras vidas por nuestra desobediencia, por conducirnos de forma incorrecta. Entonces, no es Dios el que provoca la maldad de la tierra, es el hombre. Y cuando hablamos de mover profético, es cuando se levanta, ¿cierto? Un hombre, se levanta una mujer a, a establecer lo que ha salido de la boca del Eterno, ¿cierto? Se levanta a establecer, y eso es el diseño. Cuando yo te hablo de que se establece la palabra profética de mi padre, te estoy hablando de que se establece el diseño. La palabra de mi Padre, del Eterno, es un diseño, ¿cierto? Cuando Él está en Génesis creando, Él suelta un dabar, Él suelta una palabra, sea la luz, ¿cierto? Sepárese las aguas, ¿cierto? Que se separaran las aguas. Y así empezó Él a crear con su boca. Entonces Él en su palabra es un diseño, y a eso conocemos nosotros como el dabar, ¿cierto? La palabra profética del Padre. Esos son los diseños del Padre, lo que sale de su boca. A lo largo de la Escritura están esos diseños. Nosotros nos podemos encontrar con esa palabra profética, que son diseños. Ahora, la diferencia entre el profeta del antiguo pacto y del nuevo pacto que vendríamos a ser nosotros, ¿cierto? Los profetas del tercer milenio, es que nuestros hermanos profetas, ¿cierto? Del Antiguo Testamento hablaron, ¿cierto? De nosotros, de esta temporada. A ellos se les mostró, se les anunció, ¿cierto? Y se les indicó lo que iba a ocurrir en esta temporada. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer como profetas del tercer milenio? ¿Cuál es nuestra labor en esta temporada? Es hacer remembranza de lo que nuestros hermanos profetas del antiguo pacto hablaron de nosotros. Entonces, cuando yo hago remembranza de lo que ha salido de la boca de mi padre, y te voy a presentar ejemplos. Uno de los más conocidos de esto es el profeta Daniel, ¿cierto? Cuando Daniel está leyendo las escrituras acerca del profeta Jeremías, ¿cierto? Y vemos cómo Daniel se encuentra con la profecía del cautiverio, ¿cierto?, de Israel en Babilonia, y vemos cómo ese cautiverio, él se da cuenta que ese cautiverio iba a durar, ¿cierto?, esa temporada que iba a durar 70 años, ¿cierto? ¿Por qué Israel es llevada al exilio por Babilonia? Por su desobediencia, ¿cierto? Esa desobediencia activa juicio. Entonces, mi desobediencia siempre va a activar los juicios de mi padre, que un juicio es una corrección, porque él es un padre. O sea, tampoco es que él esté sentado ahí con una vara, atento a corregir a quien se equivocó, no, porque si tú vas a la Sagrada Escritura, ves como él siempre enviaba a los profetas a hablarle a Israel para que él entrara, ¿cierto?, en el camino otra vez, para que él volviera su rostro al Eterno otra vez, a su Creador, pero no lo hacían, sino que seguían, continuaban haciendo lo malo, todo lo que era infringir la ley del Eterno, ellos lo hacían. Entonces, llega un minuto en que él tiene que corregir eso, ¿cierto? Corregir esa generación. Por lo tanto, permite él que ellos pasen al exilio, transiten al exilio y sufran por estar lejos de su nación, y sufran por ver su cultura, ¿cierto?, destruida. Es lo que hace, eh, hablando de cultura, lo que hace un mover profético. ¿Qué es lo que hace? Que así como yo hablaba de deslastrarse, ¿cierto? Lo que hace un mover profético, cuando tú ves que Nehemías y Esdras leen, ¿cierto? Esdras lee la ley frente a esos hombres y mujeres que volvían del exilio de Babilonia,
frente a la puerta de las aguas, y yo explicaba que las aguas son la palabra revelada. Entonces, cuando se abren las escrituras a través del Espíritu Santo, viene esa palabra revelada que va a hacer que yo sea deslastrada de toda la cultura o de aquello que me fue, ¿cierto?, insertado como algo que no es de la cultura del Padre, sino que viene de la cultura de los hombres. Entonces, lo que hace un mover profético es deslastrarte, que es lo que yo te hablaba de los marcos y estructuras mentales, ¿cierto? Un marco y una estructura mental, siempre yo lo he mencionado, lo hablo mucho en la verdad del Eterno, que es todo lo que yo aprendí en mi niñez, en mi familia, ¿cierto? Todos los patrones de comportamiento, lo que aprendí yo después que crecí en el colegio, la universidad, las cosas que aprendí yo de la cultura de mi nación, todo eso se transforma en una estructura mental que es un pensamiento que va a hacer que yo tenga características específicas en donde yo me voy a conducir acorde a lo que son mis estructuras, ¿cierto? Entonces, como cada nación tiene su cultura, y nos sumerge en esa cultura, ¿cierto? Como ciudadanos de un país, de una nación. Y en este caso estamos hablando de la cultura del reino. Entonces, cuando el Padre trae ese dabar, esa palabra profética, ¿cierto? Viene ese despertar, donde se levantan, ¿cierto? Sus hijos a anunciar su verdad. En este caso, el profeta Daniel estaba estudiando las escrituras y él al estudiar las escrituras se da cuenta, perdón, se da cuenta de que estaba casi por cumplirse esa profecía. Entonces esa es la labor del profeta del tercer milenio, estar haciendo remembranza de la profecía que tuvo cumplimiento, ¿cierto? Y de la que está por tener cumplimiento. Entonces cuando yo entiendo eso y hago el ejercicio que estaba haciendo Daniel, estudiando al profeta Jeremías, que era eh, un profeta que estuvo antes que él, por lo tanto él estaba haciendo remembranza, estaba estudiando. Por eso que es una temporada en donde está siendo despertado el pueblo del Eterno al estudio de las Escrituras para hacer remembranza de lo que está por cumplirse, y eso, ¿de qué me sirve a mí? Me va a posicionar, me va a ubicar, ¿cierto?, en las noticias del reino, me va a ubicar en la temporada que yo estoy viviendo. ¿Y eso para qué me va a servir hoy día? Para que yo no me asuste, para que yo no tenga temor de lo que está ocurriendo a mi alrededor a nivel planeta, a nivel de naciones, ¿cierto? Para que yo no sienta temor, sino que esté realmente ubicado y posicionado en las noticias que el manual de vida de mi padre me ha dejado para esta temporada, ¿cierto? Si yo enciendo la televisión, escucho la radio, veo las redes sociales, veo lo que está ocurriendo a mi alrededor, pero cuando yo estoy posicionado y estoy claro en las noticias del reino de mi padre para esta temporada, voy a tener paz en mi corazón, porque no me voy a estar guiando por lo que dice el hombre, sino me voy a estar guiando por lo que sale de la boca de mi padre. Y no solamente me voy a estar guiando por lo que sale de la boca de mi padre, sino que me voy a levantar para dar ese anuncio, ¿cierto? Para ser un vocero de esa verdad y establecerla en la tierra, porque ahora yo tengo la autoridad, ¿cierto? Entiendo que tengo esa autoridad una vez que Yeshua me restaura, ¿cierto? Mi naturaleza de hija, de hijo de mi padre, ¿cierto? Y tengo que establecer esa verdad, ¿cierto? Levantarme y proclamar que esa verdad se establece en mi territorio. Entonces, no es una temporada donde yo estoy sintiendo temor, sino que es una temporada en donde yo estoy estableciendo lo que ha salido de la boca de mi Padre. Eso es lo que la nación del Eterno debe estar haciendo. Pero hay gran parte de la nación del Eterno que está caminando en el error, que está caminando en el desconocimiento, ¿cierto? Y que está preparándose para partir, ¿cierto? Para ser convocado por Yeshua, ¿cierto? Todos se están yendo ya. Y resulta que si tú vas a la Sagrada Escritura, eso no es como se les ha enseñado. Entonces, yo cuando estoy hablando de la verdad del Eterno, no es para discutir con nadie, es para que motivarte, es para que tú sientas la motivación de ir a la Sagrada Escritura y de indagar lo que te han enseñado,
que era lo que yo hablaba también la semana pasada, indagar lo que te han enseñado, cada enseñanza que a ti te den, ser como un bereano, ¿cierto? Que es la frase que siempre me vas a escuchar decir, porque es la frase que me impregnó cuando el Padre me despertó a esta temporada, ¿cierto? Y me hablaba de la formación y me hablaba de escudriñar las escrituras, ¿cierto? De ir a las profundidades. ¿Y quién hizo esto? El apóstol Pablo. ¿Se recuerdan que yo les decía que Pablo no comenzó su ministerio de inmediato, sino que él se preparó porque él se dio cuenta que el conocimiento que él tenía no era suficiente y tampoco era suficiente que él anunciara su testimonio, que no era suficiente contar su testimonio, sino que él entendió como un hombre también preparado que era él, ¿cierto? Era un hombre de guerra, era un hombre que entendía de milicia, ¿cierto? Era un hombre que había sido formado a los pies de Gamaliel, como lo hemos aprendido, que eran los maestros rabínicos más importantes, ¿cierto?, de la época, y que esa era la sabiduría que había en la época, y él había sido enseñado por los mejores maestros de esa temporada. Entonces, él tenía esa sabiduría, pero se da cuenta que eh, no tenía la sabiduría del rey y tuvo que irse, ¿cierto? Apartarse al secreto, ¿cierto? Dice que fue me parece que fue al norte de, de Israel, que era un desierto que se llama Petra, y ahí estuvo en el secreto con el Padre, donde ¿qué hizo en ese lugar? Él estudió las escrituras, pero ahora con la visión de Yeshua, ¿cierto? Con la visión del reino, porque era él el que le salió en encuentro, por lo tanto, ¿cierto? Él cae a tierra, todos conocemos lo que a él le pasó, él cae a tierra y luego oran por él, ¿cierto? Presentado a los apóstoles y después él va a tener este tiempo con el Padre y vemos cómo en la Sagrada Escritura los grandes hombres, ¿cierto? Del Padre antes de iniciar su encomienda, su propósito, ¿cierto? Lo que fue diseñado para ellos, como entraron en un tiempo del secreto, ¿cierto? Donde se sumergieron en la intimidad con el Padre y eso es lo que está anunciando la nación del Eterno en esta temporada, que vayas al secreto, que indaguen las escrituras, que escudriñen las escrituras. Eso es lo que me ha encomendado el Padre, que pueda despertar a la nación del Eterno, para que vaya a las Sagradas Escrituras, para que indague y se vuelva como un bereano, ¿cierto? Para que puedas conocer la verdad del Eterno, puedas saber si en esa verdad que tú has caminado es la verdad de tu Padre o es la verdad de los hombres. Eso es muy sencillo y no imponiéndole a nadie nada, sino invitándote a ir a las Sagradas Escrituras para que tú mismo puedas entrar en esa intimidad con tu Padre, ¿cierto? Para que puedas entrar en esa intimidad con el Ruach, para que el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, para que sea Él quien te abra las Escrituras y no sean los hombres, sino que seas tú y el Padre, tú y el Espíritu Santo abriéndote las Escrituras, revelándote Mashiach, ¿cierto? Y su obra redentora, para que tú puedas entender tu identidad y puedas caminar con identidad, ¿cierto? Somos reyes y somos sacerdotes. Y se nos delegó la autoridad, ¿cierto?, de sojuzgar esta tierra, de gobernar la tierra y de establecer lo que ha salido de la boca de nuestro Padre en nuestros territorios, en nuestra nación, en nuestras ciudades. Entonces no es una temporada de estar escondido, de estar temiendo lo que está ocurriendo, es una temporada para salir a los territorios y bendecirlos, ¿cierto? Desatar una palabra de bendición, porque esa autoridad está en nosotros, está en ti, está en mí, ¿cierto? Desatar palabras de bendición sobre nuestras tierras. O sea que hay mucho trabajo por hacer. Entonces no vamos a partir todavía. Tenemos mucho trabajo por hacer como nación del Eterno. Hay muchos que necesitan escuchar esta verdad y para eso nos estamos formando, para eso nos estamos preparando, como hizo el apóstol Pablo, en donde él estudió, oró y recibió la revelación del Espíritu Santo para poder comprender las profundidades de la verdad del Padre, para ahora poder dar anuncio, ¿cierto? Él dio anuncio de esa verdad y qué forma de hacerlo, porque él hablaba con denuedo, ¿cierto?
la verdad de nuestro Padre. Y ese es el espíritu que se está despertando en esta temporada, el espíritu de Pablo, en donde se están levantando, ¿cierto? Hombres y mujeres que están hablando la verdad genuina del Padre. Se están levantando aquellos que están despertando a esa verdad, como el apóstol Pablo despertó. Eso es lo que trae este mover, ¿cierto? Este mover contemporáneo, este mover de esta temporada, trae el despertar a la palabra del Eterno, a la verdad de su palabra, que nos va a hacer conducirnos, ¿cierto? En plenitud, que nos va a hacer conducirnos en bendición, porque la obediencia a la verdad de mi Padre me va a hacer caminar en bendición, me va a hacer caminar en victoria en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Yo voy a caminar en victoria. No está diciendo que vamos a estar exento de todo eso, está diciendo que te va a dar la victoria en medio de esa situación. Entonces, vemos cómo se genera un mover profético y quiero darles un ejemplo de otro mover para que vamos entendiendo los conceptos. Esto está en el libro de Ageo, ¿cierto? Anterior a Nehemías y Esdras, ¿cierto? Esto fue el primer inicio, ¿cierto? De la reconstrucción de Jerusalén. Y vemos cómo en el libro de Ageo 1, en el capítulo 12, perdón, en el capítulo 13, dice así: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de él al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Vino un despertar, porque antes de Nehemías y Edra ocurrió lo que ocurrió con Zorobabel. Fueron los primeros que regresaron a Jerusalén en el exilio, ¿cierto?, de Babilonia, fueron porque fue un grupo primero y después, primero el grupo de Zorobabel y después el grupo de Esdras, ¿cierto?, con Nehemías, lo que relata Nehemías. Entonces, ellos comenzaron esto, pero tuvieron muchos problemas y no pudieron terminarlo, ¿cierto? Avanzaron un poco y lo que hizo Esdras, ¿cierto?, fue terminar lo que habían empezado ellos. Entonces, eh, pero cuando tú me oyes leer ese pasaje, ves cómo el Eterno despierta el espíritu de esos hombres. ¿Qué es lo que está haciendo en esta temporada? Despertándonos, ¿cierto? En el hebreo, ¿cierto? La palabra despertar. Eso es lo que está generando eh, el mover en esta temporada, ¿cierto? Está haciéndonos delastrarnos de la cultura religiosa, porque lo podemos ver a nivel de territorio, la cultura de nuestra nación, pero también lo podemos ver a nivel espiritual, la cultura religiosa, porque nos ha permeado, ¿cierto? Nos han enseñado un sistema religioso, pero no nos han enseñado el reino, que es una nación. Nosotros somos una nación. No pertenecemos a un sistema religioso, pertenecemos a una nación, a la nación del Eterno, al reino del Eterno, que fue lo que anunció Yeshua, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy entendiendo y comprendiendo y asimilando, ¿cierto? Una vez que, ¿cómo se provoca ese despertar? Eh, Escuchando, ¿cierto?, la palabra profética que vino de boca de Ageo, ¿cierto?, que eran las palabras que venían del Eterno a Zorobabel. ¿Y qué trajo en Zorobabel? Trajo despertar. Y ese despertar generó movimiento, ¿cierto? Generó que la gente comenzara a trabajar en la reconstrucción de Jerusalén. Entonces el mover profético siempre va a generar un movimiento de avance, de avanzada, va a generar movimiento, el mover profético. Y siempre lo va a preceder la palabra profética que debe ser establecida. Y siempre, una vez que viene esa palabra profética, va a traer despertar a los hombres y a esas mujeres para que ejecuten las acciones necesarias para dar cumplimiento a esa palabra profética. Entonces, eso es un mover profético y te lo quiero explicar en, a ver, te lo quiero dejar más claro. Eh, lo que hace el mover profético es un movimiento, es una dinámica, ¿cierto?, del reino
el Padre Celestial y todos sus componentes, tanto en el ámbito espiritual como en participan componentes en el ámbito espiritual como en la dimensión humana, porque ¿quiénes van a ejecutar el mover profético? Vamos a ser nosotros, ¿cierto? Los hijos del Eterno somos los que generamos ese movimiento aquí en la tierra, es el movimiento que genera. ¿Quién lo genera? Un mover profético es el espíritu de nuestro Padre, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, para que se puedan alcanzar los propósitos que el Padre ha establecido, ¿cierto?, en un territorio o con una generación específica. Eso es un mover profético. Y es un mover en donde participan sus hijos, ¿cierto? Los integrantes de esta nación. Es un mover que genera, ¿cierto?, para que sea establecido lo que ha salido de la boca de nuestro Padre, ¿cierto? El mover profético también genera una transformación en el estilo de vida también, o en la cultura de los ciudadanos de este reino, o de aquellos que oyen, ¿cierto? Esa verdad que ha salido de la boca del Padre, ¿cierto? En el estilo de vida y en la cultura de los ciudadanos del reino para establecer la voluntad del Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Son los diseños. Cuando tú me oyes hablar de diseño, te estoy hablando de la voluntad del Padre, o sea, de su palabra, porque cuando yo voy a la Escritura y me encuentro con la palabra de mi Padre, esa es la voluntad, ¿cierto? Es lo que ha salido de la boca de mi Padre, son sus diseños, lo que yo les hablaba en el libro de Génesis, cuando Él diseña, ¿cierto?, la creación, y empieza a nombrar y empieza a soltar el tabar y la palabra, y todo comienza a ordenarse según lo que sale de su boca. Entonces las Sagradas Escrituras son lo mismo para nuestras vidas, van a traer orden a nuestras vidas. Si tu vida está en desorden, porque todas las prioridades están en desorden, ¿cierto? Hay un caos, entonces falta esa dirección, esa instrucción. Entonces no estoy caminando en el diseño del Eterno para mi vida, ¿cierto? Para mi familia, no estamos caminando en ese diseño, por lo tanto estamos caminando en un antidiseño que nos va a generar dolor, que nos va a generar amargura, conflicto, ¿cierto? Y eso nunca ha querido Él para su pueblo, pero ¿qué sucede? Es la desobediencia la que acarrea el dolor, la amargura, el conflicto, ¿cierto? Es la desobediencia a la verdad del Padre, a su ley. Siempre la desobediencia va a traer eso. Y no es su culpa, eso es culpa de nosotros, porque a nosotros se nos dio el gobierno de la Tierra, y no solamente el gobierno del globo terráqueo, ¿cierto?, del planeta, se nos dio el gobierno de nuestra Tierra, nuestra, nosotros somos una Tierra. También siempre lo menciono, yo soy una Tierra, tú eres una Tierra, entonces se nos dio el gobierno de nuestra Tierra. ¿Y cómo la estoy gobernando? Entonces, cuando yo veo cómo me está yendo en la vida, como las cosas que me están pasando son producto de mis decisiones. ¿Por qué? Porque hay marcos y estructuras mentales bajo los cuales yo me estoy conduciendo y me estoy guiando, que no son la ley, que no está ese marco y estructura mental correcta, no está la ley de mi Padre en mí, está mi ley, incluso a veces, mi propia ley, mis propios designios, lo que yo decido hacer, ¿cierto? Pero no está la ley de nuestro Padre en nosotros. ¿Y eso qué nos va a generar? Nos va a generar ese antidiseño que nos va a traer dolor y que nos va a traer dolor a nuestra tierra, y también lo que tú puedes ver a nivel planeta. Es lo mismo, a nivel micro como a nivel macro. Entonces, estamos hablando, ¿cierto?, de lo que es el mover profético y de lo que, eh, cómo se provoca un mover profético, ¿cierto?, a través de un despertar, ¿cierto? Vemos cómo también, si quieres tener más ejemplo de mover profético, ¿cierto? Cuando estuvo Yeshua, ¿cierto?, estableciendo su ministerio, generó un mover profético, ¿cierto? Trajo despertar, era una palabra que traía despertar, que no se había oído antes, ¿cierto? Llamaba la atención de la gente, por eso las multitudes a él lo seguían, y, y él estaba, ¿cierto? Generando ese mover para que el pueblo conociera la verdad del Eterno, la verdad, y esa verdad provocara esa transformación en esa temporada, en esa cultura, ¿cierto? Y eso fue lo que él también vino a hacer, a generar ese movimiento, esas acciones, porque el mover profético, recuerda, lo que trae acciones. Por ejemplo, estoy generando yo una acción, estoy siendo una pequeña parte en este mover profético a nivel planeta que se está generando en esta temporada, estoy siendo
una pequeña parte de ese movimiento, al darte este anuncio, al señalarte como una vocera del reino de mi Padre y de tu Padre, que vayas a la Escritura, como hizo el apóstol Pablo, ¿cierto? Que entres en ese secreto con el Padre y que así como Él nos está revelando las escrituras a nosotros, los que hemos despertado, ¿cierto? Esta temporada, Él también pueda revelarte las escrituras a ti también, porque tú eres un hijo, una hija del, ¿cierto? Con los mismos privilegios que tengo yo. De ese reino, ¿cierto? Esas leyes están a favor tuyo también, las leyes de ese reino, cuando yo las obedezco, están a tu favor y están a mi favor, ahí están para ti. Entonces, te estoy invitando a que vayas a escudriñar las escrituras para que te encuentres con la verdad de tu Padre y seas confrontado. Y quiero explicarte lo que es la confrontación, que es otra palabra que hablamos la enseñanza pasada de lo que le ocurrió al apóstol Pablo, porque él, perdón, Yeshua le sale al encuentro por lo que él estaba haciendo, atacando a la nación, ¿cierto? Del Eterno, que había recibido la verdad, ¿cierto? Y que había sido deslastrada en esa temporada, se deslastró de la cultura de ese tiempo, ¿cierto? Para recibir ahora la cultura del reino como nación, ¿cierto? Somos una nación, pertenecemos a la nación del Eterno. Entonces quiero hablarte de lo que es cómo, cómo es la confrontación, ¿cierto? Comienza a través del aprendizaje del reino, porque no conocemos el reino, no entendemos qué es el reino. Ni siquiera hemos ido a las escrituras para interiorizarnos de qué es el reino. Entonces, a través del aprendizaje, ¿cierto? A través del aprendizaje, yo voy a desarrollar una mentalidad crítica, ¿cierto? Y a través de un estilo de vida es donde yo aprendo y recibo autoridad para enseñar. Entonces, cuando yo comienzo a estudiar la Sagrada Escritura, voy a adquirir lo que les acabo de mencionar, que es una mentalidad crítica, en donde yo voy a evaluar lo que me están enseñando, ¿cierto? Voy a ir a la Sagrada Escritura y es como una pieza de rompecabezas. Por ejemplo, una enseñanza, lo que yo te estoy dando aquí es una enseñanza. Entonces eso es como una pieza de un rompecabezas. Y esa pieza que yo te estoy dando, tú tienes que tomarla y llevarla a las Sagradas Escrituras, que sería el rompecabezas y ver si calza. Si calza esa pieza. Entonces, así, una vez que yo veo si esa pieza calza o no en la Sagrada Escritura, me voy a evitar de yo ser engañado en esta temporada por las miles de enseñanzas que están dando vuelta en las redes sociales, ¿cierto? Entonces, no solamente te estoy invitando a escudriñar las escrituras, sino que te estoy indicando cómo tú puedes hacer para no ser engañado en esta temporada y caminar en la verdad de nuestro Padre. Entonces, todo lo que tú recibas como enseñanza, tú tienes que tomar esa pieza de rompecabezas y calzarla. Calza en la palabra de nuestro Padre. Está ahí en las escrituras. Está siendo interpretada de forma correcta, ¿cierto? Entonces, eso era lo que hacían los bereanos. Por eso yo te invito y te digo siempre, sé como un bereano, sé como una bereana, porque eso es lo que te va a librar de ser engañado. Entonces, una vez que yo comienzo a aprender, ¿cierto? Y comienzo a deslastrarme de la cultura, ¿cierto? De la religión, y comienzo a impregnarme de la verdad de mi Padre, a través de la enseñanza voy a ser confrontado. ¿Y qué me va a confrontar? ¿Qué es lo que me va a confrontar, cierto? Es la confrontación. La confrontación es el proceso en el que el Padre Celestial quita el velo que impide el entendimiento y la aceptación de la verdad. ¿Te vas dando cuenta? Entonces, eh, ¿por qué voy a ser confrontado? Por la verdad de mi Padre. Porque cuando voy a ir a calzar ese rompecabezas, esa pieza, para ver si cae, y yo me doy cuenta que sí calza, que lo que me enseñaron no era como me enseñaron, sino que cuando yo misma fui a la escritura, me di cuenta que eso estaba errado y que caminé por años en una doctrina que estaba errada, que ni siquiera aparece en la Sagrada Escritura o que fue mal interpretada, como es la doctrina del arrebatamiento pretribulación, que la hemos aprendido a través de nuestros profesores y lastimosamente quien la
la creó, digámoslo así, fue Samuel de Lacunza, un sacerdote católico digo. Y sí voy a enseñar de eso en estos días, donde te voy a lo mejor no hablar algo tan extenso, sino que va a ser una enseñanza que te va a dar la base para que tú puedas ir a estudiar y tú puedas ir a indagar, ¿cierto? ¿Quién fue Samuel de Lacunza? Y, y fue un chileno, entonces cuando yo estoy sentada en mis clases y nos damos cuenta que fue él el que tiene a medio planeta creyendo en el arrebatamiento pretribulación, mientras hay mucha gente esperando irse, y es una temporada en donde no hay que esperar que irnos con Yeshua que nos venga a buscar, porque ni siquiera está alineado, ¿cierto?, a la línea de tiempo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, ahí yo me doy cuenta que la verdad me confronta. Y no es la verdad de este canal, de la verdad del Eterno, sino es la verdad de mi Padre que me va a confrontar. Entonces, cuando tú vas a la Escritura y empiezas a ver si las piezas calzan, te vas a dar cuenta de esa verdad. Y tú mismo vas a descubrirla, porque si hay algo que a mí me gusta de mis profesores es que no nos dicen, no, nos dan las bases, que es lo mismo que estoy haciendo yo acá. Nos dan las bases, pero no te dicen dónde está, te dicen que vayas tú a buscar dónde sale y tú te encuentres cara a cara con esa verdad. Y cuando viene esa verdad a golpearte, te pasa lo mismo que le pasó al apóstol Pablo, te caes al piso, porque eres confrontado con esa cultura, ese marco referencial, ¿cierto? Ese pensamiento que te gobierna es confrontado no por mí, no por la verdad del Eterno, sino por el mismo Padre, como en este caso por Yeshua lo hizo con el apóstol Pablo, porque no fueron los apóstoles quienes confrontaron a Pablo, o sea, Saulo de Tarso, fue Yeshua con la verdad. ¿Y qué hace Pablo? Lo que te estoy diciendo yo que hay que hacer. Pablo en el desierto de Petra, donde estuvo esa temporada antes de iniciar su ministerio, antes. No especifica cuánto tiempo estuvo, pero él hubo un tiempo en que entró al secreto con el Padre cuando se dio cuenta de su error. Entonces muchos de nosotros cuando nos dimos cuenta de eso, porque fuimos a las escrituras, fuimos a los escritos originales también, fuimos a las raíces etimológicas de las palabras, fuimos a los contextos históricos para entender qué estaba hablando esa palabra del Eterno ahí, qué nos estaba realmente diciendo. Y cuando fuimos y me tocó ir a mí y me pasó lo mismo que el apóstol Pablo, caí a tierra, fui confrontada por la verdad de mi Padre. Entonces, es como lo que tú has escuchado toda la vida, ¿cierto? Que no puede venir el vino nuevo en odres viejos, ¿cierto? No puede venir ese vino nuevo que trae un mover profético, ¿cierto? Que ese movimiento que se está generando, trae esa palabra genuina que no se ha oído, porque ni siquiera es digámoslo así, es el vino nuevo. Pero ¿por qué se llamaría vino nuevo esta palabra? A la verdad de nuestro Padre, porque no se ha oído. Nos han enseñado lo erróneo, nos han enseñado la verdad de los hombres, pero no la verdad de nuestro Padre. Y cómo yo aplico esto en mi vida personal, ¿cierto? En mi núcleo familiar, cuando el Padre me da, ¿cierto? Su verdad, me da su ley, ¿cierto? La constitución de ese reino tiene una ley. Entonces, yo te voy a dar, para ir terminando, un ejemplo de cómo si yo no mantengo un orden en mi vida, el orden de las prioridades me va a traer problemas. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo aplicar esta palabra si es una palabra que me trae orden? Porque cuando la verdad del Eterno viene a mi vida, me trae orden, y ese orden va a generar que mi vida sea prosperada y bendecida. Mira, la prosperidad no solamente significa bendición económica, la prosperidad es cuando tú haces la voluntad de tu Padre, lo que Él te ha encomendado, para lo cual tú naciste, cumplir tu propósito, es ser un hombre y ser una mujer próspera. Eso también es prosperidad. Entonces, cuando tú te alineas a la verdad de tu Padre, comienzas a ser un hombre próspero, una mujer próspera, bendecida, y evidencias esa plenitud. Ahora, lo demás son añadiduras, ¿cierto? La bendición económica, todo lo que yo pueda necesitar para ejecutar ese propósito y esa encomienda es una añadidura.
¿ya? Entonces, partiendo de esa base, cuando yo me ordeno mi vida bajo la dirección de la verdad de mi Padre, de la palabra profética de mi Padre para mí, ¿cierto? Va a venir orden y voy a vivir en felicidad, en plenitud, por ejemplo, el orden de las prioridades. Primero está el eterno, ¿cierto? Después está mi relación con Él, estoy yo. Después viene mi familia. Después viene ¿cómo se llama? Está él, estoy yo, está mi familia, después de mi familia viene el ministerio, después del ministerio viene el trabajo, y después de eso vienen las amistades. Para que tú lo apliques, como yo aplico todo esto que he hablado para la vida cotidiana, cuando yo invierto ese orden, ¿cierto? Invierto ese orden, se me va a generar un caos. Entonces, porque primero está mi relación con él, ¿cierto? Mi relación personal con él. Después viene mi familia, ¿cierto? Me dedico a mi familia, me dedico a cuidar a mi familia, a proteger a mi familia, a cumplir mi rol en mi familia, ¿cierto? Después de eso viene el ministerio. No está el ministerio antes de la familia. Primero viene la familia, después viene el ministerio. Después de eso viene el trabajo. Y después de eso vienen las amistades. Imagínate si yo coloco las amistades antes que la familia. Me van a generar conflictos. Si yo coloco el ministerio antes que la familia, se me van a generar conflictos. Si yo coloco a mi familia antes que el eterno, si coloco a mi trabajo antes que el eterno, es un orden. Eso trae la verdad del Padre, trae un orden. Entonces, revisa el orden de las prioridades y vas a ver cómo va a mejorar tu vida. Así que vamos a dejar esto hasta aquí. Espero haber podido dejar más claro lo que es un mover profético y bueno, quiero dejarte con esta enseñanza. También que me puedas regalar un like, ¿cierto? Un comentario si esta enseñanza te bendijo, puedas también compartir esta enseñanza. Y Red Profética, ¿cierto? Que es el ministerio del cual estoy al frente, que es un ministerio de formación ministerial. Si te quieres formar como profeta del Eterno, ¿cierto? Quieres aprender acerca de lo profético, estamos en redes sociales, ¿cierto? En las más conocidas estamos, nos puedes buscar como Red Profética y te puedes contactar con nosotros para poder orientarte en los programas que tenemos para que te puedas formar. Así que les dejo un abrazo y mil bendiciones para todos y para todas y nos estamos viendo en una próxima edición de La Verdad del Eterno. Así que un abrazo y mil bendiciones para todos y para todas.